Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Contentos de estar aquí juntos para estudiar una vez más la palabra de Dios mediante el libro Patriarcas y Profetas. Hemos venido ya por un tiempo estudiando este libro y hoy vamos a repasar algunas enseñanzas claves del capítulo 58 titulado Las escuelas de los profetas. Que veré una pequeña luz brillar y esa luz aumentará. Millares de ángeles serán. Yo creo sí que Él volverá. Siempre estaré feliz, yo viviré, veré a Jesús. La voz de Dios retumbará. Gloria en las nubes surgirá, generaciones se unirán y para siempre cantarán. Yo creo sí que Él volverá y que muy pronto Sin duda, algunos de ustedes tienen alguna petición o algún agradecimiento y quisiéramos poner todo esto en las manos de Dios. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor nuevamente por tus cuidados, por tus atenciones, por siempre estar con nosotros.
Gracias por tu perdón. Gracias porque tú nos lavas, nos limpias de todo pecado y también nos ayudas a perdonar a otros, Señor. Gracias porque contigo todos los días es una nueva oportunidad. Gracias por ser nuestro Dios que siempre está al cuidado de nosotros. Bendice a cada persona oyente, ya sea miembro de iglesia o visita. De igual manera, Señor, bendíceles donde quiera que estén. Hazles saber que no están solos y que tú estás con ellos, Señor, para sostenerlos, levantarlos, y que en esta vida tan difícil que se presentan diferentes problemas, no estamos solos. Tú nos acompañas. Y contigo, Señor, somos más que victoriosos. Tu bendición imploramos esta noche. Por Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hace 2 capítulos estuvimos viendo la vida de Elí y sus 2 hijos. Y traigo a colación este contexto porque es en este contexto que Samuel es el que origina las escuelas de los profetas. El contexto era que Elí era un buen hombre, era un buen siervo de Dios. Sin embargo, tuvo un serio problema, y el problema es que no estuvo dispuesto a corregir sus hijos. Y sus hijos, estando ahí en el trabajo del santuario, lo profanaron. Hicieron cosas indebidas, maldad tras maldad tras maldad. Finalmente, en una guerra que hubo contra los filisteos, los 2 hijos murieron. El arca que se encontraba en el santuario la perdieron a los filisteos. Y cuando le dieron la noticia a Elí, Elí cayó muerto. Pero uno diría, bueno, pues una triste historia de Elí y sus hijos. Pero la verdad que de las cosas es que el problema no solamente era de Elí y sus hijos, sino que por el mal liderazgo de Elí, el pueblo de Israel también se vino abajo. Espiritualmente también estaban haciendo cosas muy malas, se estaban mezclando con los pueblos vecinos, se estaban olvidando de Dios. Y en este contexto es que surge un jovencito llamado Samuel, que llegó a ser el profeta, el sacerdote, que llegó a estar como líder, como juez del pueblo de Israel. Y para ayudar al pueblo de Israel, él forma lo que son las escuelas de los profetas. Él formó 2 escuelas. Una se nos dice que en Rama, donde vivía el profeta, y la otra en Kiriat Jearim, donde estaba el arca en aquel entonces. 2 escuelas. Dice la primera cita aquí en el capítulo 58, el Señor mismo dirigía la educación de Israel. Sus cuidados no se limitaban solamente a los intereses religiosos de ese pueblo. Todo lo que afectaba a su bienestar mental, físico, incumbía también a la divina providencia y estaba comprendido dentro de la esfera de la ley divina. Estas escuelas tenían como propósito ayudar al pueblo de Israel y sobre todo la nueva generación, las nuevas generaciones que comenzaban, que fueran obteniendo el temor de Dios. Se le educaba para que pudieran discernir a Dios tanto en las escenas de la naturaleza como en las palabras de la revelación, las estrellas del cielo, los árboles, las flores del campo, las elevadas montañas. Todas estas cosas hablaban del Creador.
Así que esta escuela tenía como propósito no solamente ayudar lo espiritual, sino lo físico, lo emocional, y que por donde quiera que fueran pudiesen ver el poder divino de Dios, tanto en el mar, en las montañas, en las estrellas, que pudieran ver a Dios. Y vemos la importancia de la educación en diferentes personajes, tales como Moisés. Moisés, sin duda, tuvo pocos años con su mamá, con su madre, y esta madre aprovechó todo lo que pudo para educar a Moisés. También encontramos a Samuel. Su madre lo tuvo poco tiempo, pero no dejaba de visitarlo y enseñarle. Y sin duda Samuel miraba el mal ejemplo de los hijos de Elí, pero esa madre no los criticaba, sino que le decía: mira, mi hijo, hay otra manera de hacer las cosas. El Dios Todopoderoso nos está viendo, nos está conduciendo. Y en estos jóvenes tú puedes ver cómo el enemigo se aprovecha cuando se apartan de Dios. Sin embargo, hay que seguir orando por ellos para que regresen a los caminos de Dios sin criticar. Una buena madre era Ana. David sin duda también tuvo una excelente madre. Daniel, ¿qué podemos decir de Daniel? Daniel y sus amigos. Jesús de Nazaret. Sin duda María hizo un trabajo excelente. José también como padre. No desaprovecharon ningún momento, porque sabían que él era el Mesías. Y por último, Timoteo. Timoteo tuvo una gran madre. Y también la abuelita, Loida, y su madre Eunice hicieron un trabajo increíble en Timoteo. Tanto así que Pablo lo admiraba. Y Pablo le decía: no te olvides de lo que has aprendido. No te olvides, no te separes de las Escrituras. Tremendo mensaje para cada joven de hoy en día. Las escuelas de los profetas fueron fundadas, como dije, por Samuel, con la mejor intención de no separarse de Dios. Los alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra y dedicándose a algún trabajo manual. Este capítulo nos habla de la importancia que nuestros jóvenes, sobre todo jóvenes que estudian teología, que aprendan algo manual, algún oficio, en caso de emergencia. Pablo mismo nos da el ejemplo que él predicaba la palabra, pero trabajaba construyendo carpas y vendiéndolas. No solamente se dedicaba a las ofrendas que la gente daba, porque a veces la gente no daba, pero había donde trabajar. Las asignaturas principales del estudio de esta escuela era la palabra de Dios. Y otras materias que estudiaban, sorprendentemente, era música sagrada y la poesía. La música tiene una gran parte en nuestras vidas. La música celestial es la que alegra el corazón, es la que nos inspira. Y la poesía, las hermosas letras, van compaginadas, tanto la música como la poesía, con la palabra de Dios. De hecho, en Salmos encontramos poesías enteras escritas. Dice aquí, el verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Qué bonita cita. Por eso se recomienda que nuestros jóvenes vayan a escuelas de nuestra iglesia.
a nuestros colegios. ¿Por qué? Porque la verdadera educación tiene como propósito restaurar. Y no digo que nuestras escuelas son perfectas, no lo son, pero es lo mejor. Es lo mejor. Encontramos ahí inspiración, encontramos buenas amistades, encontramos allí inclusive el mejor lugar para encontrar nuestra pareja, nuestro futuro esposo, nuestra futura esposa. Qué bonito cuando los maestros antes de empezar una clase cantan un canto, un corito. Qué bonito cuando se invoca la palabra de Dios para que Dios dirija las mentes y darle siempre el honor y la gloria al Señor. Como instrumento educador mencioné la Biblia. La Biblia no tiene rival, dice aquí. La palabra de Dios, la mente halla temas para meditación más profunda y las aspiraciones más sublimes. La Biblia es la historia más instructiva que poseen los hombres. Provienen directamente de la fuente verdadera eterna. Una mano divina ha conservado su integridad y pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado más remoto, donde las investigaciones humanas procuran en vano penetrar. La Biblia, aparte de esto, de inspirarnos, es un ejemplo de victoria. ¿Por qué? Porque vemos diferentes ejemplos que están registrados de personas que lucharon contra la derrota, pero que encontraron la victoria. Mayores hombres que el mundo haya conocido jamás. En ella se desarrollan grandes problemas del deber y del destino. Se levanta la cortina que separa el mundo visible del mundo invisible. Y presenciamos el conflicto de las fuerzas encontradas del bien y del mal, desde la primera entrada del pecado hasta el triunfo final de la rectitud de la verdad. Y todo ello no es sino una revelación del carácter de Dios. En todo encontramos el carácter de Dios manifestándose. Es un estudio tal que no solo purifica, ennoblece también el carácter, sino inevitablemente amplía y fortalece las facultades mentales. Las enseñanzas de la Biblia influyen en forma vital sobre la prosperidad del hombre en todas sus relaciones de esta vida. Desarrolla los principios que son la base de la prosperidad de una nación, principios vinculados con el bienestar de la sociedad y con la salvaguardia de la familia. La Biblia no solamente ayuda a nuestra familia, a nuestra persona, sino es el fundamento del hogar, de nuestra vecindad y de una nación fuerte. Sin duda, Estados Unidos, su prosperidad se le debe a los líderes que hubo en el principio. Líderes como Abraham Lincoln, que se arrodillaban para orar. Y que esta nación fue prosperando y prosperando. Hemos caído en un bache, en un hoyo. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la palabra de Dios, de los principios que deben dirigir el hogar, de lo que constituye un hombre y una mujer, de lo que constituye el ejemplo de los padres para educar a sus hijos. La base, la palabra de Dios. No es un libro, sí es un libro antiguo, pero lo que quiero decir es que no pierde su importancia. Sus principios se sostienen
tienen tanto antes como hoy, una relevancia permanente. La palabra de Dios nos ayuda para ver al Creador, tanto en la vida como en la naturaleza. Menciona aquí los que aún no han conocido la palabra de Dios. Ojalá que todos aquellos que no han escogido a Cristo se dieran cuenta de que Él tiene algo que ofrecernos, que es mucho mejor que lo que ellos buscan. Sí, en la palabra de Dios encontramos un verdadero tesoro. Ese tesoro es nada menos que Cristo Jesús. Y todos los estudiantes debieran dedicar una porción cada día al estudio de su palabra. Y esta educación de los profetas, que es nada menos que la palabra de Dios, esta educación comenzada en esta vida continuará en la vida venidera. Y Pablo nos dice, como nota final, en el cielo seguiremos estudiando cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellas almas. 1 Corintios 2:9. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque Samuel vio la importancia de levantar ese libro que es tu palabra, Señor. Ese libro que nos ayuda en todo nuestro ser, no solamente en nuestra vida espiritual, sino emocional, en nuestra vida física. Ayúdanos a no olvidarnos de ella. Y los nuevos hogares que se han formado, Señor, que no se olviden de tu palabra para que enriquezca los matrimonios de cada uno de ellos, y que nuestros matrimonios lleguen a ser hogares prósperos con nuestros hijos, enseñándoles también la palabra de Dios. Danos tu bendición y perdón, Señor, si nos hemos apartado de ella. Ayúdanos siempre, Señor, recordar tus grandes enseñanzas. Por Jesús te agradecemos todo. Amén.